Rafael Agustín Hernández Toro diseñó una ciudad comunal en una de las islas del lago de Valencia. La negra Asir predijo en el siglo XVI los acontecimientos que traería el futuro. Vómito Adeco revolucionó el mundo de la música con un cuatro eléctrico y una batería. Ignacio Pérez Pérez, Bene Hacker, salvó a la humanidad del Y2K. Pero quizá lo más asombroso de todo se esconda en lo que estas cuatro historias tienen en común. Todo comenzó cuando ver para creer apenas era una idea. En Vive nos planteamos hacer una mesa, digamos, unas discusiones sobre los formatos que veníamos haciendo. En algún momento nosotros desarrollamos un formato de visibilización de las comunidades, de visibilización del trabajo que realizan, de visibilización de cada una de las actividades que realizan en su comunidad, lo cotidiano, de mostrar la cotidianidad, que de alguna manera revolucionó la televisión en Venezuela y la forma de hacer televisión. Y digamos que lo usó repetidas veces, lo cual de repente provocaba alguna sensación en el espectador de monotonía, de repetición del mismo formato, lo cual nosotros decimos, bueno, el público está de alguna manera haciendo la observación, revisemos. En ese debate surgieron muchas propuestas. Las primeras discusiones sobre esta serie era cómo contar la historia de Venezuela de una manera diferente. La idea era crear, sembrar una parte de verdad y una parte de mentira en las usuarias y usuarios para que se generara un debate. Lo que a mí me parecía más interesante de la serie era cómo provocar que los usuarios, las personas que vemos televisión, salgamos de la pasividad con la que la vemos. Cuando me contaron la propuesta por primera vez, de verdad que no la pescaba, me costaba entender, hasta que vino a mi mente gente conversando de, oye, por supuesto que eso es verdad, si lo vi en tal canal. Hay un montón de mentiras que llegan por la TV y la gente lo que escucha y lo que ve es lo que cree, porque desde hace mucho tiempo está esto de ver para creer. Nosotros generalmente llegamos a la casa cansados, estresados por todo lo que es la cotidianidad, prendemos la televisión y nos convertimos en unos sujetos pasivos, recibimos todo lo que la televisión emite. La actividad del cerebro es menor y uno tiende más a recibir la información pasivamente, así en su subconsciente uno sepa que no debe creer y debe procesar como verdad absoluta todo lo que vea en televisión. A nosotros nos enseñan a ser voraces consumidores desde chiquiticos frente al televisor. Todos los medios son un tamiz por el que pasa una realidad, por tanto comportan una opinión, una forma de ver la realidad, una forma de ver el mundo. Toda cámara, todo guión y toda persona que se pone frente a una cámara constituye un punto de vista ideológico. Y eso no es que esté mal, pero hay que entenderlo para hacer una lectura, procesar la imagen y decir, ¿comulgo yo con este mensaje ideológico? El primer documental estrenado por Ver para Creer, Un Quijote en el lago de Valencia, narra la vida de Rafael Agustín Hernández Toro, arquitecto venezolano del siglo XIX, que tenía como sueño construir una ciudad comunal en una de las islas del lago de Valencia. La mayoría de los arquitectos ven hacia el futuro y la mayoría de los escritores de ciencia ficción ven hacia el futuro. Entonces, eso es
la parte más bonita de la vida, la parte que muchas veces uno quiere hacer y no puede realizar. Es un personaje que lo aprovechamos para contar, bueno, la historia de la arquitectura venezolana y también nuestra historia venezolana. Y nuestra historia desde nuestro punto de vista, porque ya estamos como cansados de que venga alguien, nos cuente la historia, unos expertos allí que nosotros ni siquiera sabemos que son expertos de verdad o que quiénes son. Rafael Agustín se topa con todos los obstáculos posibles que la Venezuela caudillista de la segunda mitad del siglo XIX podía ofrecer. Tras un breve momento de esperanza con Cipriano Castro, el proyecto de ciudad comunal es engavetado para siempre por Juan Vicente Gómez. Al ver que su sueño de una ciudad sobre el lago de Valencia se desvanece, Rafael Agustín emprende un último esfuerzo para hacerla realidad, perdiéndose su rastro en la historia. Rafael Agustín Hernández Toro tal vez se quedaría para siempre en las profundidades del misterioso lago de Valencia. Es una historia que además es muy bonita, pues ese es un personaje que revolucionario en su época, que iba más allá de lo común. Rafael Agustín, al contrario de lo que narra el documental, no estudió arquitectura, tampoco diseñó ninguna ciudad comunal, ni siquiera nació en 1845. De hecho, ni siquiera nació. Su biografía fue producto de la imaginación de la autora del documental, que lo enmarcó en un contexto histórico real. Una bella fantasía, pero una fantasía al fin y al cabo. Es casi la misma fantasía de Don Quijote de la Mancha y Dulcinea. Mientras él esté enamorado de Dulcinea, esa es la vida, aunque Dulcinea no exista. ¿Y por qué no? Pues tener un Quijote en el lago de Valencia. O sea, yo me siento feliz y yo me creo mi historia, la inventé, no es real. Tomemos el personaje como que, oye, no existió, pero qué fino que hubiésemos tenido un personaje así en Venezuela. La televisión es capaz de hacernos llorar, de hacernos reír, de hacernos soñar y de otras cualidades no tan positivas. Es lamentable que lo primero que aprende un latinoamericano frente al televisor es la vergüenza étnica. Cuando nos sentamos frente al televisor nos sentimos muchas veces avergonzados de cómo somos. La telenovela, que es uno de los productos venezolanos de exportación incluso, nos enseñó que no era importante el trabajo, sino que lo importante era ascender socialmente bajo cualquier vía. ¿Por qué no nosotros crearnos también unos personajes, así como todo el mundo se crea los imperios, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que crean personajes y nos cuentan historias, Rambo, etcétera, historias que nunca existieron y que nosotros terminamos así que, no, yo también quiero ser un Rambo. Quizás nosotros también hemos tenido pioneros, vanguardistas, solo que no han estado las voces de ellos allí presentes para que nos pueda quedar la historia de ellos, ¿no? En Venezuela, mira, somos capaces, yo conozco tanta gente que ha hecho cosas extraordinarias en este país y que nadie lo sabe, y a nadie le interesa hacerlo saber. Cosas extraordinarias son las que aborda el segundo episodio de Ver para Creer, que narra la vida de la negra Asir. A sus 16 años, Asir, curiosa, espía una reunión de los señores y escucha una conversación sobre la alquimia. Hablaban de experimentos en Europa sobre la transmutación de los metales, la gran obsesión del hombre blanco. El personaje tiene un poco de ese misticismo de África, ¿no? De los sistemas mágicos religiosos, de los indígenas también y de todo ese imaginario americano. Y bueno, y un poco de esos misterios de la alquimia. Hija de esclava y de indio Girajara, nace en el siglo XVI. Desde adolescente, busca liberarse del yugo español a través de la magia, intentando transmutar la materia en oro para saciar así la sed de riquezas de los invasores. En su búsqueda, da por error con un brebaje mágico que le permite ver el futuro. Las noches de luna llena eran las más visionarias.
Esa noche sueña con negros e indios corriendo por una intrincada montaña. Luego observa la imagen de un hombre forajido de piel negra junto a su mujer, y éste sostiene en sus manos una corona hecha con hojas entrelazadas. Parte de la producción de este episodio se realizó en Buría, tierra de luchas cuyos habitantes se sintieron reflejados en la historia de Asir. Cuando llegamos allá y les contamos a la gente quedó encantada con la historia y empezaron a hacer bromas de que a partir de esto ese pueblo se iba a hacer más famoso, la gente iba a llegar buscando la piedra. Diga dónde está la piedra, ¿ves? Usted se tiene que inventar ahora lo de la piedra porque le va a llegar un poco de gente aquí diciéndolo. Yo lo llevo para esa piedra, pero piedra que parece que está muy cerquitica. Va a decir, esa piedra la arrastra una máquina, chico, y la tiró ahí en el medio. Lo que pasa es que el alcalde nos movió la piedra. Eso no fue culpa mía, estaba en su posición, la movieron y se fue rodando. Toda esa historia muy bien llevada, muy bien montada y tan bien llevada fue que, bueno, entra dentro de un plano como digamos real, pues. Las profecías de Asir quedan registradas, según lo contado en este segundo documental, en un manuscrito guardado actualmente en la Biblioteca Nacional. Y ese manuscrito inexistente de una profeta inexistente, después de emitido el programa, da el salto a la realidad haciendo uso del poder de la televisión. En el servicio donde nosotros prestamos los documentos, los libros antiguos, fueron usuarios y usuarias buscando el manuscrito que trata pues sobre esta persona afrodescendiente. Para saltar de la ficción a la realidad, Asir, igual que los otros protagonistas de Ver para Creer, se valió de un disfraz mágico, el disfraz de documental. El documental es un género en el que se tiene credibilidad porque cuenta la verdad. Pero ¿la verdad de quién? ¿No? Porque desde el mismo momento en que tú eliges hablar de algo, eliges poner la cámara en determinado sitio, determinado encuadre, entrevistar a determinada persona y hacerle determinadas preguntas, ya tú estás dando un punto de vista de la realidad, de lo que es tu verdad. Simples entrevistas con un backing colocado atrás donde tienes a un experto, es decir, que es alguien que sabe y que te está diciendo la verdad y te la está depositando. Una voz en off que es una especie de Dios todopoderoso que habla desde el más allá y te cuenta toda la verdad. El objetivo es desmitificar ese gran documental con el gran experto, con la escenografía bonita y aprender a mirarlo con otros ojos, es decir, con unos ojos críticos. Me parece muy bueno que lo intentemos pellizcar el documental también, porque el documental siempre, como toda comunicación, refleja valores, refleja preconceptos, refleja ideologías de quien lo hace. No somos los primeros ni los únicos desde la historia, el comienzo del género, en hacer falso documental. ¿Cuántas veces no nos habrán puesto un falso documental ante los ojos y nosotros lo hemos asumido como la verdad? La sociedad de la información oculta muchas mentiras. Mentiras en forma de documental, mentiras en forma de noticias, mentiras en forma de medias verdades. Si yo tomo una mentira y la mezclo con todas estas realidades y la muestro además en un canal de televisión que tiene una pantalla y que yo la puedo ver en esa cara de vidrio, entonces yo termino creyéndomela porque la estoy viendo. La mentira siempre está rodeada de unas situaciones que para nosotros, para la opinión pública, es real. Porque entendamos que a veces la verdad no es más que la suma de las conveniencias o una mentira que no se descubre. En ese juego de verdades, medias verdades y mentiras, surge Ignacio Pérez Pérez, alias Benehacker, otro de los episodios de Ver para Creer. Benehacker nació en 1973. Es el pionero informático venezolano que promovió el software libre, batalló contra Bill Gates y salvó al mundo del error del milenio.
el temido efecto Y2K. A los 11 años, el pequeño hacker desarmó el teléfono de su casa y lo convirtió en digital. Dada la incompatibilidad con la tecnología de la época, el teléfono no funcionó. Haciendo la investigación para este perfil del hacker, tuve que recurrir muchísimo a diferentes bibliografías y sobre todo a hackers reales. Entonces fue muy interesante el proceso porque realmente viniendo yo de un área que no tiene nada que ver con la informática, pues tuve que adentrarme en ella y aprender muchas cosas. Linus Torvalds siempre fue, y aún lo es, el líder del desarrollo del kernel. Todo lo que entrara al kernel de Linux tenía que pasar por manos de Linus Torvalds. En las listas de correo del kernel, que había un correo de BNhack publicando código en C que analizaba a Torvalds y Torvalds le hacía recomendaciones, él las tomaba, las corregía y luego eso fue incluido en el kernel de Linux. En este episodio, como en los anteriores, la realidad y la ficción se mezclaron hasta fundirse en una. Pero con BNhacker, el salto fue distinto. La ficción no se hizo realidad, sino que la ficción ya era realidad. BNhacker existe, pero no es Ignacio. Ignacio es todo ese caldo de experiencias de los movimientos hacker venezolanos mezclados con cosas, verdades, mentiras. Resulta que había varios Ignacios en el país, uno en Táchira, otro en Valencia, uno que existió en los años 90 y que hackeaba la CanTV privada. De alguna manera sirve para contar la historia de varios actores que han hecho cosas muy importantes por el país y que la gente no lo sabe. Nadie sabe con certeza dónde está Ignacio o qué le ocurrió. Unos pocos piensan que hizo algún tipo de sacrificio para evitar el Y2K y sus efectos reales. Antes de ser emitidos, los episodios de Ver para Creer fueron proyectados dentro de Vive para corregir errores y conocer las reacciones de usuarios y usuarias, en este caso, quienes hacen vida en el canal. Me llegó la invitación de un círculo de realización sobre un programa de IBTV llamado Ver para Creer. Me senté muy a la expectativa. Fue demasiado creíble, los detalles fueron muy mínimos, que prácticamente no se notaron. Y en realidad me lo creí, pues. Y bueno, de repente yo veo que el productor y la directiva del programa me dice que no, que todo eso es montado. Oye, yo me sentí full engañado, pues, porque en realidad me creí la historia. Esta serie que se llama Ver para Creer es un poco un experimento que estamos haciendo en nuevos contenidos, que son contar la historia real del país, pero a través de hechos o personas que no sucedieron, ¿no? En ese momento, oye, fue rudo, pues, porque uno se queda así como que ya va, entonces, ¿qué pasó aquí, vale? Tan fácil me mintieron. Cuando me dijeron que todo era falso, tío, fue como una impotencia de sentirme en un programa y engañada. En particular, a mí sí me gustó mucho la propuesta, realmente. ¿Sí? Me gusta, es una forma muy ruda, pues, de sacar al espectador del punto pasivo. Bastante cambió mi percepción de ver las cosas. Pues ya sé que nos pueden engañar de cualquier forma del tema audiovisual. Se aplica mucho eso de que creer casi nada de lo que se ve y la mitad de lo que se escucha, pues. Entre verdades, medias verdades y mentiras, los documentales de Ver para Creer incluyeron algunas pistas sobre el carácter de ficción de lo que se estaba transmitiendo. Sus padres le han dejado una costosa herencia. Rafael Agustín va a Francia a buscar su parte. Allí se asesora con algunos amigos y compra todo lo necesario para inspeccionar las aguas del lago de Valencia y hacer de su ciudad comunal una ciudad submarina. Es así como, una mañana en que observa detenidamente a su madre mientras derretía el papelón,
percibe que el color y la textura del mismo es muy parecida a la del oro fundido. Entonces se le ocurre una gran idea: transmutar el papelón en oro. Estaba obsesionado con el Jedosca. Yo no sé si era por la hermana o qué, por Jedosca, pero él estaba obsesionado. Sospechamos que se llama su prima. Sin duda fue Ignacio el que bautizó el evento con ese nombre, Y2K. Bueno, Y2K era una prima de él, un poco menor, que lo fastidiaba siempre y él decía que era un fallo del sistema. Pistas que no fueron las únicas. A lo largo del programa, los insert que entraban tenían un televisorcito, ¿no? Y eso también era un poco para recordarle al usuario, oye, mira, lo que estás viendo quizás no es tanto para conocer sobre este personaje, sino era un poco recordar que el tema principal era la televisión, ¿no? Y por eso precisamente la serie se llama Ver para Creer, porque estamos acostumbrados a que todo lo que vemos no lo creemos. Definitivamente, nada de lo que nos aparezca en televisión, aún en esta, deberíamos creerlo así, darlo por hecho, darlo por real, de buenas a primeras. ¿Va? Porque puede ser que venga realizado con muy buena intención, como este documental que dice ser verdadero también. Entonces puede ser que venga con muy buena intención, pero te puede también inducir a realidades que no existen y tú tienes que tener un criterio propio. Comenzar nosotros como adultos a asumir una actitud crítica de la televisión, conscientes de lo que está pasando, los intereses que se mueven detrás del aparato de televisión, que es lo que tenemos enfrente. Desconfiar de Ver para Creer, o sea, no del programa, ¿no?, sino de la frase de Ver para Creer, porque es que los sentidos nos engañan. Siempre hay que dudar. La duda es interesantísima, porque la duda es la que genera esa energía de poder indagar y poder investigar. Dudemos de todo, porque la duda es un acto creador. Y mientras nosotros estemos creando, es imposible que nos puedan inocular ideas o que nos puedan manipular. Al preguntarnos, al dudar, todos los medios se enriquecen con eso. Duda y Debate produjo, sobre todo en Internet, la emisión del episodio Llano, Lucha y Punk Rock, que narra la trayectoria de la banda Vómito Adeco. Un grupo que nos influenció bastante. Definitivamente fueron una vanguardia. Con fusión con la música venezolana. Para mí era casi que como una leyenda. Banda de culto en Venezuela. Al margen del margen. Rabioso, es directo. Me gustaba específicamente el punk, que mezclaba un estilo musical que a mí me gustaba con un mensaje con el que yo coincidí o fui coincidiendo con el tiempo, y parte de mi educación política yo se la debo a la música punk. Paradójicamente, existen teorías que afirman que Vómito Adeco no fue comprendido por quienes podían entender sus letras y ser sensibles a su mensaje, pero sí fueron absorbidos por culturas lejanas a miles de kilómetros de distancia. Ahora, hay también la leyenda urbana que son pioneros del punk a nivel mundial. Yo soy un músico frustrado, he estudiado varios instrumentos y no sé tocar ninguno. Entonces era también una especie de una manera de superar ese trauma de la adolescencia y la primera juventud. So I phoned up Malcolm, because I'd see him occasionally. I'd say, Malcolm, congratulations on the success of God Save the Queen, which has caused a huge scandal and which has been banned by the BBC, which gave it even more fame. I phoned up Malcolm and asked him, I said, but it sounds a lot like that record I gave you. Los autores de los blogs chivacoa.com e icarpio.blogspot.com escribieron en sus bitácoras el impacto que les produjo dicha emisión. Me siento de televisión y bueno, le empiezo a dar a los canales, pues, y bueno, siempre le doy un toque a Vive y veo a un guaro pelo largo que estaba hablando de su experiencia en Italia y no sé qué. Y bueno, y escucho el Vómito Adeco y después veo a Pablo Danino, a Paul Gilman, y me quedé pegado ahí. Empezándola a ver, empecé a sorprenderme, dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, nunca pensé que no fuera cierto. Todo es tan impresionante desde los detalles, cómo se originó la banda, y a mí me conmueve el asunto. Y bueno, con mucha alegría ya más o menos iba maquinando lo que iba a escribir.
Y yo sentía que esto tenía un gran mensaje. Cuando yo lo monto en internet, inmediatamente veo que empieza gente a comentar y a mí me impresiona. Empiezo a escribir a la mañana, en lo que me paro así en la mañanita, digo, me voy a parar, voy a escribir. Y en lo que la monté había una euforia total con el tema, empezaron a incrementarse las visitas a mi blog, a incrementarse. De yo tener 40 visitas diarias en mi blog de arte, empiezo a tener, ese día terminó en 4.100 y algo, 170 visitas en un solo día. En la red social Twitter, a la mañana siguiente de la emisión, Vómito Adeco llegó a estar entre los temas más comentados del momento. Vómito Adeco, vómito Adeco, vómito Adeco, diarrea copellana. 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 A partir de allí surge una euforia y entonces no solamente somos el de chivacoa.com y yo el que empezamos a hablar sobre Vómito Adeco. Muchísima gente comentaba Vómito Adeco, comentaba el documental, unos creyéndoselo, otros sin creerlo, otros dudando. Habían comentarios de los más diversos, desde que Paul Gilman era el cante de Vómito Adeco, que era como era posible que Paul Gilman se prestara para una cosa como esta. Emma tocó un área sensible en el corazón de mucha gente, ¿ves? El tema cultural. Vómito Adeco se regó como pólvora por internet, con apasionadas defensas del documental, ataques furibundos y teorías delirantes. El tema fue abordado incluso por algunas estaciones de radio. Y es esto, no sé si tuviste chance de leerlo, de la bendita banda esta Vómito Adeco. ¿What? ¿Lo leíste? No lo has leído. No lo he leído. Bueno, ayer... Ponme por favor en contexto. Ayer, en Vive Televisión... Llegó el debate. Me asombró, empiezan a aparecer comentarios. Yo estaba convencido del documental, yo no tenía duda. O sea, yo no tengo duda de que Vómito Adeco existe. ¿Ves? Después que vi eso. Pero conforme se va agregando comentarios y se van agregando cosas, empiezo yo a aprender de todo lo que dicen ahí en cada comentario. Habían unas personas que ofrecían un análisis exhaustivo del documental y lo desmontaban y decían esto no puede ser cierto por esto, lo desmontaban desde el punto de vista musicológico. Hay un señor de nombre Edio, no recuerdo su apellido ahorita, con mucha seriedad se tomó la molestia de escribir toda una información muy didáctica, muy seria, de un material que le está investigando de música de los 70 y de los 80. Y lo sentí molesto, pero muy educadamente él me dice, mira, eso no puede existir. Semanas después de su emisión, todavía, aunque con menor frecuencia, se encuentran comentarios debatiendo la existencia o no de Vómito Adeco. La veracidad del documental para mí está absolutamente irrelevante. Para mí es importante todo el debate que se ha originado. Pero entonces, ¿existió Vómito Adeco o no? Vómito Adeco no existió, existe. Yo me acerqué a los compañeros de la banda Vive Gaita, que son los compañeros de acá del canal que tocan gaita entre noviembre y enero aproximadamente, para que formaran parte del proyecto. Necesitaba que tocáramos con el 4 música punk. Vaya, eso nos sonó como que medio raro, ¿no? Pero entonces también me dijo que si era capaz de crear, de hacer el 4 eléctrico, ¿no? Yo para ese entonces estaba ya construyendo mi guitarra eléctrica, pero como apenas estaba comenzando a hacer eso, entrar en ese mundo de la lutería, entonces yo había comprado una madera barata y practicaba primero en esa madera barata, antes de trabajar en la madera refinada, ¿no? Para hacer la guitarra eléctrica. A mí lo que se me ocurrió fue, bueno, nada, voy a agarrar el prototipo que estaba haciendo de guitarra y lo voy a convertir en 4. Pero faltaba entonces el diapasón y el clavijero. Y no tenía en ese momento para
para comprar los materiales y hacerlo. Lo que se me ocurrió pues fue agarrar mi 4, mi muy querido 4, de verdad que sí. Y en una semana más adelante, con los ojos cerrados, destruí el 4, agarré entonces el diapasón y se lo pegué al cuerpo. Y comencé ahí, le puse las cuerdas, después la parte electrónica, y fue idea de Mirko de distorsionar el sonido, tratando de que sonara medio guitarra, ¿no? Pero claro, nunca íbamos a llegar al sonido de guitarra siendo un 4, pero podíamos distorsionar ese sonido. Entonces, concho, a mí me asombró mucho cómo sonaba el 4 de esa manera. Yo por lo menos nunca había escuchado algo como eso. Nos dieron la libertad como para hacer cosas, ¿no? Y se nos planteaban dos escenarios iniciales entre la música de un género que no conocíamos, que llamaron punk, y que bueno, a mí me sonaba, por lo menos muy particular, a mí me sonaba a cualquier cosa de rock, que tampoco domino el área, ¿no? Aporté las letras a la banda, y con Víctor, Rogers, Osvaldo y José David, los 5 juntos, pero sobre todo la dirección musical y la composición la llevaron Víctor y Rogers. Bueno, fuimos construyendo las canciones. Re séptima. No, re séptima. Sol. Otra vez sol. Sol. Al principio entonces arrancamos pensando que era puro rock nada más, pero la producción nos pedía que tuviera elementos de música venezolana también. Entonces bueno, comenzamos a hacerlo medio experimentando, con bastantes dudas. Que jamás yo nunca me había planteado de funcionar un punk con música venezolana. Fue muy inesperado. Mezclar la batería con un 4 eléctrico en una propuesta extraña, innovadora, nueva, eso nos llamó muchísimo la atención. En la parte, sobre todo cuando el arpa llanera arreciaba, entonces el productor nos decía, mira, eso es punk. Entonces nosotros queremos que tú reflejes eso en el 4. Y yo, coño. Y yo, bueno, si eso es punk, pues vamos a hacerlo de esa manera. Suena como Dumbi. Sí, suena como Dumbi. No, pero tiene que ser. Esa es. La dinámica era básicamente que teníamos la letra y primero veíamos qué podíamos hacer con ella. Si un pasaje, si un golpe llanero. Entonces lo que hacíamos era primero sacarla con el 4 y después buscamos cómo podíamos tocar la batería a ese ritmo. La dinámica fue muy fluida, o sea, yo no siento que hubo trabas de nada, más bien lo que había era que cambiar cosas, cambiábamos y íbamos a otra. Bajemos la estrofa, porque el coro es arriba, empieza una vez, y ese empieza con coro, que está bien, hace una cosa distinta. Yo ahí puse, pero son más ideas que está bien, construcción, digamos. Es oro bajo la tierra, hambre en la superficie, petróleo bajo la tierra. Lo único que no me gusta es que ahí sí no. La otra, todavía se le escucha el joropo. Ajá. A esto no se le está escuchando nada de los tiempos del cambio, pero claro, nadie ve una guacharaca en esa vaina. Claro. A menos que él arranque como con el 4 solo, una parte como guacharaqueada, y entren los 3 duro como entraron ahora. O sea, una especie de interludio que suene más guacharaqueado y después arranquen los 3 ya directamente en pan. Repite. Tengo que ya daño el
maldita, Venezuela saudita, Venezuela maldita. Comenzamos con nuestros virtuosismos tocando, pero entonces el hombre nos regañaba. Y no, tienen que tocar peor más bien, no puede sonar tan bien. Y a cónchale, dale, pero es que nosotros nos gusta cómo suena. No, pero tiene que sonar peor. Y aquello eran regaño tras regaño, ¿no? Entonces tuvimos que echar como para atrás. Claro, que fuese algo demasiado básico, incluso nosotros como músicos intentar de que sonara, o sea, no le podíamos, como quien dice, a hacer la música tan elaborada, teníamos que quitarles cosas. Ellos son muy buenos músicos y yo les tenía que insistir en que interpretaran peor, en que no se esforzaran, en que hicieran la música lo más punk posible. Acuérdense, acá estamos haciendo pan que tú les tienes que olvidar en lo posible gran parte de lo que sea de música. Bueno, yo creo que disfrutamos muchísimo. Desde el primer día que nos reunimos a hacer música hasta el día que pudimos grabar en el estudio. Recuerdo hasta con nostalgia el día que fuimos a grabar, que fuimos a un estudio de grabación para ya finiquitar todo. Cuando terminamos, los músicos que estuvimos allí, los 4, todos pensamos en lo mismo. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya se acabó Vómito Adecuo, hermano. Y entonces, cara, ¿qué vamos a hacer ahora? Y nos quedó así como que un vacío, ¿no? Entender que a la final el grupo lo hicimos en esas 3 semanas, no había una identidad de grupo para ese tipo de música. O sea, en realidad nos creamos una identidad para hacer una música que iba a ser utilizada para la producción del documental. Para el documental, como para toda la serie, se produjo todo, desde lo más básico hasta lo más insólito para hacer verosímil algunos detalles. Otros, por el contrario, se descuidaron a propósito, aunque curiosamente muchos de ellos pasaron desapercibidos. Para Richard Smith, un coleccionista de discos radicado en Inglaterra, que conoció a la banda en sus inicios, no hay ninguna duda. Pudimos conocer su testimonio de primera mano en Londres, después de casi 3 décadas alejado por decisión propia de los medios de comunicación. Yeah. My name is Richard Smith. Mi nombre es Richard Smith y yo vivo en Venezuela desde hace casi 30 años. En esta mezcla entre realidad y ficción, hasta las personas involucradas en la serie terminaron confundidas entre ambas. Yo, sinceramente, inclusive estando involucrado, yo decía, Vómito Adecuo existió. O sea, yo no sé si ustedes lo creen o no lo creen, pero yo creo que existió. Yo no sé si éramos nosotros o no éramos nosotros, pero esa gente tocó y vivió. Hay personas que aún sabiendo que es falso, personas que deduciendo que es un falso documental, quieren creer que Vómito Adecuo existió. Y bueno, yo no salgo del asombro, todavía no me lo creo. Yo estoy esperando que me aparezca Micaela por ahí, flotando en el aire. Por ahí. Muchos de nosotros, de los que participamos en este proyecto, nos creímos nuestras historias en determinado momento, sí. Nos creímos nuestra historia, nos creímos nuestro personaje, nos identificamos con él. Calderón de la Barca decía, la vida es sueño. A veces no sabemos exactamente, estamos viviendo, pero no sabemos si estamos en una ensoñación. O sea, si estamos soñando realmente o estamos dentro de una realidad. La vida aparentemente se vive de realidad, pero la verdad es que nosotros vivimos mucho de la fantasía y la magia. La fantasía es una cualidad que te permite en la literatura inventar personajes que realmente no han existido, pero que tienen proyectos maravillosos. Y la magia consiste en hacer creer precisamente que esos proyectos se pueden hacer.
Y entonces esa es la parte interesante de la vida. Si la vida fuera nada más que realidad, la vida sería muy, muy triste. Podemos vivir entre la ficción y la realidad, deambular entre sueño y vigilia, pero nunca olvidemos el inmenso poder de los medios de comunicación. Bueno, es muy importante que todos tomemos acción a la hora de ser partícipes en el proceso de la comunicación, no solamente quedarnos del otro lado recibiendo, sino nosotros también poder emitir mensajes, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad y en este momento la oportunidad de ser comunicadores. Todos deberíamos comunicar, porque no todos ven la realidad desde un mismo punto de vista. Eso es lo que hace que sea más diverso y más amplio los esquemas y tú decidir en qué aspecto te quieres involucrar, pues. Todos tenemos la capacidad de comunicarnos y no solo tenemos la capacidad y el derecho de comunicarnos, sino que tenemos que ir un paso más allá. Es una responsabilidad que hay que asumir. No podemos seguir dejando que la comunicación la ejerzan los grandes poderes. No hay que ver la televisión, hay que hacer la televisión. Y ese debe ser el papel para el futuro, porque este medio tan poderoso en pocas manos es muy peligroso. Todos podemos meternos en internet, participar en foros, abrir blogs. Tenemos una cantidad de canales comunitarios a la mano, tenemos prensa comunitarios, hay muchísimas herramientas para poder ejercer la comunicación. Por eso el desarrollo de las televisoras comunitarias, el desarrollo de las radios comunitarias, el desarrollo de la regionalización de Vive, es decir, que tengamos espacios donde expresarnos, porque no se trata de crear medios de comunicación para yo llegarle a más gente, se trata de crear medios de comunicación donde la gente pueda participar y pueda comunicarse a toda la gente, es decir, no es llegarle, es que la gente llegue, ¿no? Es lo contrario, esa es la comunicación desde abajo, la comunicación que nosotros de verdad consideramos la comunicación desalienadora. Este proyecto me parece fascinante. Es hacer televisión dentro de la televisión. El artículo que tuve aquí en los pasillos de Vive, sentí esa energía de estar haciendo cosas extraordinarias. Gente que participa y que está aquí, y de repente armas un tinglado, ¡pum!, hiciste algo extraordinario con la gente que tienes cerca. Me encantó porque es como un ejemplo muy humilde de mentira y es un experimento que además sí, contribuye como para imaginarse cosas más grandes y peores, ¿no? Me parece una forma muy divertida de mostrar el papel de los medios y la influencia y cómo el discurso mediático llega a la gente. Nosotros estamos cansados de que sigamos utilizando para la comunicación formatos que ya tienen 30, 40 años. O sea, hay que empezar a vernos como somos nosotros, sobre todo con una sociedad muy joven. Una alternativa nueva de hacer televisión en Venezuela, que es muy aburrida, que está repleta de dinosaurios y de mañas adquiridas y unas propias inventadas por nosotros mismos, en las que la gente hace zapping. Y así concluye Ver para Creer, la primera serie de falsos documentales realizada en Venezuela. ¿Falsos? ¿Realmente habrán sido falsos? Eso hemos dicho en este último programa, pero ¿usted le creería a quien le mintió 4 veces?